Desde los 14 años eh, eh, tenía la suerte de estar expositado al mundo de negocio a través de mi familia en Siria, porque somos joyeros de origen. Y mi padre me llevaba con él cuando tenía 12, 13 años a la joyería para pasar todo el verano, y siempre he estado alrededor de gente vendiendo, haciendo negocios desde que tenía esta edad. Entonces siempre me ha gustado y he aprendido mucho porque ahí somos mediterráneos y somos muy buenos vendedores, y de ahí que quería hacer esto porque es algo también de la familia, pero no me gustaba ser joyero porque no es lo que yo me gusta, y sabía que un día voy a lanzar mi propia empresa. Y después estar viviendo muchos años en Nueva York, y decidí mudar a España, país donde tengo familia, y me sentí muy cómodo por la cultura española, porque está muy parecida a la cultura mediterránea árabe mía. Me sentí muy bien y mudé a España, primero Madrid, pero en mi mente quería siempre visitar Ibiza porque he oído que es un sitio de diversión, de fiesta, juerga. Y quería visitarlo porque viviendo en Nueva York, en Estados Unidos, he visitado casi todos los estados las ciudades donde hay mismo rollo que Ibiza, y me ha ayudado mucho estos años que he vivido en Nueva York, porque para mí Nueva York es la mejor universidad del mundo. La calle de Nueva York es la mejor universidad del mundo, donde aprendes de todo. Y aprendes, lo más importante, leer la gente y conocer quién es el bueno, quién es el malo, y que siempre tienes que trabajar profesionalmente, tienes que llegar a tiempo, tienes que respetar esto, porque en Nueva York, si eres un director y llegas a una empresa, a una empresa donde trabajas 3 veces tarde, 2 minutos te echan. Entonces no hay fallos. De esto aprendí mucho y lo apliqué en Ibiza. Cuando quería ir a Ibiza, empecé a leer páginas web de Ibiza, y sabía, digo, es que no hay forma que yo voy a esta ciudad una semana y me vuelvo. Entonces hice trato conmigo mismo: si consigo trabajo en algún sitio, me quedo. Y quería un trabajo en Ibiza como relaciones públicas en las playas, porque relaciones públicas en la playa te permite trabajar durante el día y por la noche puedes salir. Y quería trabajar con Grupo Pachá, porque Grupo Pachá era la más grande. Y por casualidad he logrado de trabajar con Pachá. Y pasé el verano, plan que voy a estar solo el verano y volver a Madrid. Y acabé enamorándome de Ibiza, y cuando volví a Madrid, y es de verdad, me sentí algo dentro de mí, me está como un magnético, tienes que volver. Incluso mi tío me dice, que este tonto, que no hay trabajo en invierno. Y digo, no me importa, voy a ir. Me dice, tienes $2.000, $3.000, ¿cómo vas a...? Voy a ir. Cuando llegué en invierno no había trabajo, no había cosas, pero... Y yo, había una empresa italiana, una productora italiana, grabando un vídeo, ¿vale? Y estaban cogiendo gente de extras. Y entonces un amigo mío que estaba en el vídeo me dice, ¿quieres ir? Pagan 6.000 pesetas y te dan comidas, no sé qué, pero solo 3 días, porque quieren siempre gente nueva, no quieren las mismas caras salen nuevas, porque es una isla pequeña. Vale, y llegué ahí y conocía a todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, al 3 días me vino el tío, el director del casting, me dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Digo, ¿qué quieres trabajo? ¿Qué trabajo? Me dice, búscanos gente. Tú vete, yo te hago una lista por la noche, quiero 3 viejos, 2 mayores, 2 no sé qué, y tú buscas esto. Hice un mes, conocí todo el mundo en Ibiza, todo el mundo, le ve todo el mundo. Y claro, tenía que coger los teléfonos de cada uno para que ellos le llaman. Y al acabar esta película, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora no hay trabajo? Salió la idea de hacer una fiesta. Y empezar a ser promotor de fiesta, porque ese es mi trabajo en Pachá. El verano era flyero, promocionando las fiestas de Pachá. Con Pachá, donde he aprendido, el grupo Pachá, donde aprendí muchísimo en esta época, decidí
de separar trabajando con ellos como fijo y lanzar mi propia empresa con el pacto con Pachá, como que sigo trabajando con ellos, pero plan freelance, porque también yo quería trabajar con otras marcas y cada vez que voy pasa algo, vuelvo forzado a Ibiza y cada vez que he vuelto a Ibiza ha mejorado mi vida, ha mejorado el trabajo. Entonces digo, no. Eso, mi isla. Esta es mi isla, esta es mi casa y no voy a dejar y no voy a ningún sitio. Todos los trabajos que he hecho, lo he hecho con pasión y amor y dedicación y profesionalismo, pero eran todo sueños de los demás. Mi sueño era tener mi propia marca y Native es mi primer logro porque es mi propia marca. Native es lo que yo pienso en este momento. Ibiza y la gente que viene a Ibiza quieren saber, pero no quiero quitar el mérito de los otros proyectos que he hecho, porque también hacer la revista de Pachá me ha abierto muchísimas puertas y me ha enseñado el negocio, porque yo no vengo del negocio de editor, yo no soy editor de revista, yo me lo ofrecieron este trabajo en Pachá porque no había nadie que lo hace y empecé a hacerlo y aprendí con la marcha, con 2 o 3 preguntas de un amigo mío que estaba trabajando conmigo y ya luego yo seguí el camino y la revista Pachá logró hacer una de las revistas, si no la más famosas de Ibiza, porque en esta época no había otras revistas, era la única revista y cada empresa intentó hacer revistas, no lo pudo superar por la grandeza de nuestro trabajo, pero también de la grandeza de la marca Pachá. El Palladium Hotel Group es la dueña de la marca Ushuaia, es la empresa más grande de Ibiza, el número 1 de Ibiza, y poder trabajar con ellos y representar sus cartas de presentación, que es la revista, es un logro súper importante. Ushuaia, en esta época, cuando lanzamos la revista, estaba la marca subiendo un montón en Ibiza, y poder hacer una revista de calidad y de enfoque musical que era diferente de lo que ofrece Pachá y todo lo demás. El Lío, el establecimiento más chic y exclusivo y lujo de no solo Ibiza, del Mediterráneo, y algunos me dijeron del mundo, por todo lo que pasa y el tipo de gente que pasa por ahí y el lujo y el gasto y todo eso. Poder lanzar su propia revista durante 2 años, un logro muy bonito, y es un logro muy interesante para mí poder acompañar estas marcas en los mejores momentos de su historia. Eso todo logro, pero Native Ibiza es mi bebé. Ibiza es especial, Ibiza es diferente, Ibiza es único. La gente que viene a Ibiza vienen para olvidarse de su vida, de dónde vienen, dejando su ropa urbana en su país, vienen para poner las chanclas, la gorra, el bañador, ir a la playa, relajarse y disfrutar y saber sobre Ibiza. Le gustan saber sobre Ibiza porque quieren a Ibiza, porque han venido varias veces. Estar en una playa con un sol de 30 grados, 35 grados, con un tablet y con un móvil, mirando, leyendo, no es la misma experiencia. Eso es primero. Y además, en Ibiza hay muchos sitios que todavía el internet no llega tan bien. Y tienes a unos países, por ejemplo, americanos o lo que sea, el roaming suyo es muy alto, no van a usarlo. Y lo que he aprendido es que la gente quiere cualquier souvenir de Ibiza. Una revista de 190 páginas llena de información interesante sobre la isla y de buena calidad, esta revista no la van a tirar y lo van a llevar a su país. E incluso muchos lo van a dejar en la mesa de coffee table para enseñar a sus amigos que hemos estado en Ibiza y mira que hemos visto, fuimos a este sitio porque Ibiza es especial. Además, la experiencia online todavía no supera como experiencia de una revista. Una campaña online muere después cuando acaba tu campaña, pero tu anuncio o tu campaña en una revista, esto se queda para siempre. La revista es otra experiencia y te conectas mucho más y más original y más romántica. Y a mí eso me gusta y voy a seguir apostando por eso. Pues
tenemos, en Simar no tenemos techo, tenemos muchísimas ideas y queremos siempre crecer, siempre estar al día y siempre creativos y siempre sentir nuevos. Hay ideas de crecer en vez de 2 ediciones, más ediciones. Tenemos el 5º aniversario en el 2026, lo vamos a celebrar en alguna forma seguro. Me han llegado propuestas de gente de fuera que quieren hacer la revista de sus ciudades. Lo estamos estudiando, no es algo fácil porque hay que estudiarlo muy bien y veremos que también trae el futuro de sorpresas, que también a veces está bien. Lo que creo que es importante también mencionar, que para conocer Ibiza y todo eso, lo que dice esto, hay que vivir el invierno, hay que vivir todo el año. Mucha gente viene en solo verano, 3 meses, y dice yo conozco Ibiza. No, para conocer Ibiza tienes que vivirla en todas sus épocas, porque hay etapas de verano, de invierno, preparación y todo eso. Y eso te enseña a conocer Ibiza. Cuando una marca me viene a preguntar si les puede ayudar, primero, tienen que apostar por calidad. Si una cosa no tiene calidad, no pierdo mi tiempo. Y tienen que tener la idea clara, porque si no, no estamos en el mismo camino. Ya sabes, una pareja tiene que entenderse muy bien para poder seguir adelante y crecer y tener hijos. Mira, si quieres jugar baloncesto, tienes que jugar con las reglas de baloncesto. Si quieres jugar balonmano, tienes que jugar con las reglas de balonmano. No puedes mezclar 2 cosas diferentes. Si tú vives en Madrid, o vives en Mónaco, o vives en Cannes, o vives en Nueva York y quieres venir a Ibiza, si tienes la forma de pensar, de hacer el trabajo como haces tu ciudad, no va a funcionar. Y yo durante muchísimos años viviendo en Ibiza, he visto marcas grandes, han gastado mucho dinero pensando, fracaso directamente. Tener la idea, paciencia y claridad y calidad. Eso es lo importante. Especialmente hoy en día, porque está viniendo marcas y gente de todo el mundo quieren estar en Ibiza y lamentablemente algunos vienen, se quedan un año y se van y algunos no. Y Ibiza ahora hoy en día es un sitio, es una isla muy deseada mundialmente. Mis consejos: calidad, paciencia, tener las ideas claras y ser creativo, ser diferente. No copias lo demás y este trabaja bien, voy a hacer lo mismo. No. Ser creativo. Las ideas se roban todos los días, pero el talento nunca.